¿Alguna vez has notado que cuando comienzas a cambiar de verdad, las personas a tu alrededor comienzan a sentirse incómodas? No hablan abiertamente, por supuesto. Lo disfrazarán con bromas, con consejos enmascarados como preocupación, o con ese silencio incómodo cuando hablas de algo más profundo. Pero en el fondo, lo que realmente sucede es simple. Tu evolución mental amenaza su zona de confort. Y a nadie le gusta que lo obliguen a confrontar su propia complacencia. Tal vez estás pasando exactamente por esto ahora mismo. Has comenzado a pensar diferente, a actuar diferente, quizás incluso a cuestionar cosas que antes aceptabas sin pensarlo dos veces. Y de repente empezaste a sentirte solo, incomprendido, juzgado. Lo que nadie te dijo y lo que Friedrich Nietzsche entendió mejor que nadie es que este es el precio de construir una mente fuerte. No cualquier tipo de fuerza, sino una fuerza tan intensa, tan real, que incomoda a los demás, los asusta y expone sin decir una palabra la debilidad de quienes aún viven en piloto automático. ¿Pero por qué sucede esto? Porque una mente verdaderamente poderosa es una amenaza para la mediocridad colectiva. Y Nietzsche fue claro al respecto. Cuando decides pensar por ti mismo, crear tus propios valores y abandonar la cómoda ilusión de verdades prefabricadas, te vuelves peligroso. Peligroso para el sistema, peligroso para los demás y, lo más importante, peligroso para tu antiguo yo. Este video es una llamada, un desafío. No está hecho para quienes están cómodos ni para quienes quieren respuestas fáciles. Está hecho para ti, que estás cansado de ser rehén de tus propias inseguridades, que sientes que estás al borde de una ruptura interna y que estás listo para construir algo que nadie pueda destruir. Una mente que nadie pueda manipular. Una mente que aterroriza porque no se dobla. Así que si te sientes listo para este camino, un camino solitario, duro, pero absolutamente transformador, quédate, porque lo que Nietzsche tiene para enseñarte te confrontará, pero también puede liberarte. Y después de esto nunca volverás a pensar de la misma manera. Nietzsche no fue solo un filósofo, fue un cirujano del alma humana. Alguien que tuvo el coraje de mirar al abismo de la existencia y no solo enfrentarlo, sino sumergirse en él. Y es precisamente en ese abismo, en ese caos interior que muchos evitan, donde encontró la fuente de la verdadera fuerza. Porque para Nietzsche no es en la paz, la estabilidad o el orden donde un ser humano se transforma, es en el dolor, en la caída, en el caos. Escribió: es necesario tener un caos dentro de uno para dar a luz a una estrella danzante. Esto no es una metáfora poética, es un diagnóstico psicológico. Significa que si quieres construir una mente inquebrantable, necesitas abandonar la idea infantil de que esto sucederá a través de la comodidad, la motivación barata o las afirmaciones positivas. Ninguna verdadera fuerza nace cuando enfrentas el sufrimiento sin huir, cuando dejas de pedirle a la vida que sea más fácil y comienzas a desear ser más fuerte. Piensa en las veces que más creciste. ¿Fue cuando todo estaba bien? ¿O fue cuando estabas destrozado, perdido, sin rumbo, teniendo que reconstruirte con tus propias manos? Nietzsche creía que el sufrimiento no era un error de la existencia, sino su principal fuerza motriz. No romantizó el dolor, lo enfrentó como una herramienta. Y si puedes cambiar tu relación con el dolor, con el fracaso, con la soledad, comienzas a forjar algo raro, un espíritu indomable. Y es precisamente entonces cuando el mundo comienza a sentirse perturbado por ti. Porque mientras la mayoría huye del caos, tú aprenderás a caminar dentro de él. Mientras otros ruegan por normalidad, tú crearás grandeza.
Pero esta transformación requiere una ruptura brutal con todo lo que te enseñaron sobre la fuerza. Ser fuerte no se trata de sonreír todo el tiempo. No se trata de tener un falso control emocional. Ser fuerte es soportar lo insoportable y salir al otro lado aún más peligroso. Sin embargo, Nietzsche sabía que el caos por sí solo no es suficiente. Puedes ser destruido por él si no tienes un centro interno, un ancla. Y es por eso que en la siguiente parte hablaremos del momento más decisivo de la filosofía nietzscheana. Cuando mata a Dios y te coloca el peso completo de la responsabilidad existencial. Porque cuando ya no hay un cielo al que mirar, es dentro de ti donde el universo necesita nacer. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscripción y suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Cuando Nietzsche declaró que Dios ha muerto, no estaba celebrando, estaba emitiendo una advertencia. Una advertencia que muchos aún no entienden hoy. Lo que mató no fue una figura divina en sí misma. Mató la ilusión. La ilusión de que hay una autoridad superior cuidando de todo. La ilusión de que hay un plan, un significado preestablecido, un propósito dado por alguien desde afuera. La muerte de Dios es el fin de cualquier excusa. Y eso es aterrador, porque hasta entonces era fácil externalizar la responsabilidad de tu vida. Era reconfortante creer que todo tiene una razón, que el sufrimiento es parte de un plan divino, que hay un bien mayor que justificará todo al final. Nietzsche arranca violentamente este velo, te mira a la cara y dice: estás solo, no hay un significado prefabricado ahora, tú eres el creador. Y aquí es donde comienza la verdadera construcción de una mente poderosa, porque la mayoría de las personas colapsa cuando se da cuenta de que está sola frente al caos, sin manual, sin garantías, sin nadie a quien culpar. Pero quienes tienen el coraje de enfrentar esto sin derrumbarse, comienzan a forjar una conciencia inquebrantable. Con la muerte de Dios, Nietzsche te empuja al abismo de la libertad radical. Ya no debes seguir mandamientos, debes crear valores. Ya no debes obedecer, debes superarte a ti mismo. Es el nacimiento de una autonomía brutal y con ella viene el peso. Todo depende ahora de ti. No hay más absolución, no hay más salvación. O te construyes o te hundes. Pero aquí está el secreto. Esta libertad que te asusta es también la mayor fuente de poder que puedes tener. Cuando entiendes que nadie vendrá a salvarte, algo dentro de ti se despierta. Un fuego que te obliga a levantarte incluso sangrando, que te obliga a pensar por ti mismo, a sentir por ti mismo, a actuar. No porque alguien dijo que es correcto, sino porque tú decidiste que lo es. Es en esta ruptura con las muletas existenciales que Nietzsche prepara el terreno para algo aún más grandioso. La emergencia de una nueva forma de ser. Un tipo de ser humano que no vive según las reglas del rebaño, que no necesita aprobación ni permiso. Un ser que crea su propia moral, que supera sus propios límites y vive como un creador. Un ser que aterroriza a los débiles porque los obliga a verse a sí mismos como realmente son. Este ser tiene un nombre. Nietzsche lo llamó el Übermensch, el superhombre o suprahombre. Y de él hablaremos ahora. Porque si quieres construir una mente tan fuerte que nadie pueda romperla, necesitas entender cómo convertirte en esta figura que vive por encima de las convenciones, guiada solo por su propia voluntad de poder. Profundicemos en esto. Nietzsche no creía en la evolución lenta y pasiva de la humanidad. Creía en la ruptura, en la transformación radical,
en la destrucción creativa. Y es por eso que concibió la idea del Übermensch. No se trata de un superhéroe, ni de alguien con poderes místicos. El Übermensch es un ser que ha superado todo lo que ata al hombre común. La culpa, la obediencia, la moral del rebaño, la necesidad de aceptación. El Übermensch no busca ser aceptado, no pide permiso para existir, crea sus propias leyes internas y vive según ellas, incluso si eso lo pone en contra de todo el mundo. Y esa es exactamente la razón por la que su mente se vuelve irrompible, porque no está construida sobre las expectativas de los demás. No necesita aprobación externa para validarse. Es autosuficiente. Se alimenta de su propia voluntad de poder, el impulso profundo de moldear la realidad a su propia imagen. Este es el punto central. El Übermensch no se adapta al mundo, imprime significado al mundo. No busca comodidad, busca grandeza. No pregunta, ¿esto está permitido? Pregunta, ¿esto es digno de mí? Y este cambio de perspectiva lo cambia todo. Porque cuando comienzas a verte a ti mismo como un creador, no como un sirviente, la forma en que piensas, actúas y sientes se transforma por completo. Pero aquí yace el problema. Convertirse en este tipo de ser requiere sacrificio. Tendrás que matar partes de ti mismo que aún suplican aprobación. Tendrás que enfrentar el dolor de no pertenecer. Tendrás que soportar el peso de construir tu identidad desde cero, sin garantías, sin palmaditas en la espalda, sin aplausos del público. Y la mayoría de las personas no puede manejarlo. Se rinden antes de comenzar. Vuelven corriendo a la seguridad de las creencias prefabricadas, los dogmas y las reglas que alguien más escribió para ellos. El camino hacia el Übermensch es solitario. Y Nietzsche lo sabía. Él mismo vivió, al margen, incomprendido, llamado loco, aislado del mundo que intentaba liberar. Pero fue en ese aislamiento donde encontró su libertad. Y esto es lo que necesitas entender. Cuanto más fuerte se vuelve tu mente, más te alejas de las masas. Cuanto más alto asciendes, más perturbas. La construcción del Übermensch es el proceso psíquico más brutal y transformador que cualquiera pueda enfrentar, porque requiere que destruyas todo lo que no es tuyo. Todo lo que te ha sido impuesto por una cultura enferma, por una sociedad que recompensa la obediencia y castiga la autenticidad. Y solo, después de destruir, comienzas a construir. Pero esta construcción no ocurre en medio de la multitud. Ocurre en silencio, en el retiro, en la profunda soledad que separa a los fuertes de los débiles. Y esa es exactamente la razón por la que, en la siguiente parte, nos sumergiremos en el aspecto más descuidado y más poderoso de este viaje: la soledad de los fuertes. Porque la verdad es que para volverte inquebrantable tendrás que aprender a caminar solo, y pocos están listos para eso. ¿Lo estás? Si lo que escuchas resuena contigo, encontrarás un valor real en mi ebook, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te brinda herramientas para entenderte más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Si hay algo que nadie te dice sobre el camino de la fortaleza mental, es esto: cuanto más fuerte te vuelves, más solo te sientes. Y no es porque te aísles por elección, es porque el mundo comienza a no saber qué hacer contigo. Nietzsche habló claramente sobre esto. El espíritu libre, el que se desprende de la moral común, el que no acepta verdades fáciles, el que piensa por sí mismo, inevitablemente se distancia del rebaño. Y ese distanciamiento duele. Pero ese dolor es necesario, porque el crecimiento real requiere espacio.
y no puedes crecer estando atado a las expectativas de los demás. La mayoría de las personas vive dentro de un rebaño invisible, donde cada pensamiento es vigilado, cada acción es medida por las reacciones de los otros. Te has acostumbrado a caminar en grupo, a pensar como el grupo, a sentirte seguro porque hay gente a tu alrededor. Pero lo que Nietzsche propone es lo contrario. Te arranca de esa comodidad y te arroja a lo desierto. En ese desierto no hay aplausos, ni elogios, ni guía. Solo estás tú, tus dudas, tus traumas, tus miedos, tu deseo de rendirte, y ahí es donde comienza la verdadera prueba. Porque, ¿qué hará la mayoría de la gente? Volverá corriendo. Se esconderá de nuevo tras sus máscaras. Fingirá que no siente, que no piensa, que no ve. Pero tú, si realmente quieres convertirte en alguien a quien nadie pueda romper, tendrás que quedarte. Tendrás que soportar el silencio que revela quién eres realmente. Nietzsche dijo: el individuo siempre debe luchar para no ser superado por la tribu. Si lo intentas, a menudo te sentirás solo y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto para pagar por poseerte a ti mismo. Esa es la esencia, la posesión de uno mismo. El logro más raro y poderoso que cualquiera puede alcanzar. Porque cuando te posees realmente, nadie más puede controlarte. Nadie más dicta tu valor y nadie más puede derribarte. Pero esta posesión viene con el peso de la soledad. Perderás personas, serás incomprendido. Escucharás que eres arrogante, extraño, distante. Intentarán volver a meterte en el molde. Te llamarán loco, frío, insensible. Pero ese es el precio de no ser domesticado. Es el precio de no necesitar aplausos. Es el precio de no vivir como un espejo de las necesidades de los demás. Y aquí está la verdad cruda. Si no puedes soportar la soledad, no estás listo para la libertad. Porque toda libertad real viene con abandono. Abandono de muletas emocionales, de ilusiones cómodas, de amistades utilitarias. Por eso Nietzsche veía la soledad como un privilegio, un campo de batalla donde el verdadero yo finalmente tiene espacio para emerger. Pero esta mente libre, este espíritu elevado, no solo camina solo. Comienza a ver lo que otros no ven. Y con eso viene el segundo efecto inevitable: la confrontación con la mediocridad colectiva. Porque cuando comienzas a volverte fuerte, la mediocridad colectiva lo siente y reacciona. Y de eso hablaremos a continuación: el peligro de la mediocridad colectiva. Porque el mundo no persigue a los que son iguales, persigue a los que se atreven a sobresalir. Nietzsche no temía a los tiranos, los líderes autoritarios o los opresores declarados. Lo que temía y denunciaba con furia filosófica era el poder sutil y corrosivo de la mediocridad colectiva. Ese sistema invisible que mantiene a todos nivelados hacia abajo, que castiga a quienes se atreven a pensar diferente, que recompensa la obediencia y disfraza la cobardía de virtud. La verdadera tiranía, según Nietzsche, no viene de arriba, viene de los lados. Viene de la multitud que exige que te quedes pequeño para que ellos no tengan que crecer. Y eso es exactamente lo que sucede cuando comienzas a destacar, cuando tu mente se vuelve más aguda, tu espíritu más firme, tu presencia más incómoda. Comienzas a perturbar. No porque estés haciendo algo malo, sino porque estás haciendo algo raro. Estás rompiendo el molde. Y a la sociedad le encanta romper moldes. La mediocridad colectiva no puede soportar el brillo individual, porque ese brillo expone la oscuridad de la vida ordinaria. Nietzsche llamó a esto la moral de esclavos. Una moral construida por aquellos que, incapaces de alcanzar la grandeza, decidieron invertir los valores. Transformaron la fuerza en arrogancia, la ambición en egoísmo,
la independencia en frialdad, y con eso crearon un sistema moral que protege a los débiles y condena a los fuertes. Pero no te equivoques, no es por compasión, es por resentimiento. Porque los débiles no quieren ser salvados, quieren que los fuertes sean destruidos. Por eso, cuando comienzas a liberarte, empiezan a atacarte. A veces directamente, a veces sutilmente, con miradas, silencios, ironías, pero el mensaje es claro. Vuelve al grupo, nos estás haciendo sentir pequeños. Y lo haces sin querer, solo por ser quien eres. Nietzsche entendió que la mayoría vive en un estado de conformidad paralizante. Una existencia moldeada por el miedo, la culpa y la obediencia. Y cualquiera que cuestione este estado es visto como una amenaza. Pero no te dejes engañar. La mediocridad no ataca con fuerza. Ataca con números, con consenso, con el peso de la repetición. Intentará hacerte dudar de ti mismo. Te hará pensar que estás equivocado por no encajar. Usará todos los recursos sociales, desde la vergüenza hasta la exclusión, para que bajes la cabeza. Y es en este momento cuando muchos se rinden, porque no pueden soportar ser el raro, el difícil, el arrogante. Pero Nietzsche te daría otro nombre: necesario. Porque mientras el mundo gira en torno a ideas recicladas, deseos manufacturados y verdades cómodas, es el individuo fuerte quien trae la incomodidad necesaria para que algo nuevo nazca. Tu diferencia es la chispa de la transformación, pero también es el blanco de la resistencia. Ser fuerte, pensar libremente, vivir autónomamente, todo esto es un acto de guerra contra la mediocridad colectiva. Y como toda guerra, requiere preparación, requiere armas, pero no físicas, armas mentales. Y de eso hablaremos ahora en la parte final, porque hay un precio muy alto por desarrollar una mente tan fuerte que asuste, pero también hay una recompensa que nadie puede quitarte. En la siguiente parte, entenderás el precio y el poder de ser inquebrantable. Llegaste hasta aquí, eso ya te distingue de la mayoría. La mayoría habría cerrado este video ante la primera provocación. Habrían huido al primer disgusto. Lo habrían apagado en el momento en que se dieran cuenta de que esto no es contenido para halagar el ego. Es una llamada a la acción. Una llamada para aquellos que están listos para soltar la ilusión cómoda y enfrentar la realidad con los ojos bien abiertos, porque construir una mente tan fuerte que se vuelva temida no es solo una elección, es una renuncia. Perderás amistades basadas en la superficialidad, oportunidades que exigen sumisión, la capacidad de conformarte con poco, pero a cambio ganarás algo invaluable: integridad, claridad, presencia. Comenzarás a notar que la mayoría vive en un sopor y que tu lucidez es aterradora, que tu firmeza hace temblar a otros, que tu ausencia es más fuerte que la presencia de muchos. Esta fuerza no viene de fuera, no se enseña en libros de autoayuda, ni se gana con frases hechas o afirmaciones vacías. Se excava en lo profundo del alma, en el silencio de las noches difíciles, en las elecciones que nadie ve. Es el resultado de una guerra interna entre quien fuiste y quien estás convirtiéndote. Y esta guerra no tiene fin, porque los verdaderamente fuertes no son los que han ganado, son los que siguen luchando, incluso cuando ya podrían detenerse. Nietzsche no quería crear seguidores, quería provocar terremotos internos. Quería que dejaras de arrastrarte por aprobación, de mendigar significado, de buscar en sistemas prefabricados lo que solo puede construirse con sangre, sudor y conciencia. Quería que te volvieras peligroso,
No en un sentido violento, sino en un sentido raro, tan raro que tu mera existencia obliga a otros a mirarse en el espejo y enfrentar lo que están evitando. Y ahora quiero invitarte a hacer algo que solidificará este proceso. Escribe en los comentarios una verdad de la que estás cansado de esconderte, una opinión que temes expresar, un pensamiento que te hace sentir aislado, pero que representa quién eres realmente. Esto es parte del viaje. Reclamar tu voz, mostrar tu presencia y, más que eso, declarar que ya no te doblarás. Y si este video te conmovió, si algo dentro de ti se despertó, no te detengas aquí. El próximo video es tan importante como este, quizás aún más. Continúa este viaje, y si llegaste hasta aquí, sabes que no estás mirando solo por curiosidad. Estás aquí porque algo dentro de ti ya ha comenzado a cambiar. Así que, sigue adelante. No estás solo, simplemente vas adelante. Y eso, querido, da miedo, pero también es liberador.